Stand up on your feet and give the Lord a hand clap of praise. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él tiene un plan para contigo. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Supernatural multiplication. When you following the word, you move beyond idea, belief, conviction. And when you really get a revelation, God brings complete restoration. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora como que ya me dio la solución, como ya me dio la contestación. Puedo empezar a alabarle a Dios desde ahora porque el crédito de Dios es bueno conmigo. Nunca me ha fallado. Si me sacó de la droga, si me sacó de las calles, si me sacó del alcohol, si Dios ha hecho un milagro de salvación, la palabra lo dice. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 16. Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. Dile al que está a tu lado, confiésate. Ok, vamos a empezar a clarificar. No estoy hablando de la confesión católica, ok. No estoy hablando de eso. Y después de este mensaje no me venga a llamar a contarme los pecados. No, eso no es lo que estoy hablando. Es que tengo que decirlo así porque la gente rápido malinterpreta. Vamos a utilizar este verso para tratar de descubrir qué es la verdad que esta escritura quiere transmitir. Creo que es una gran verdad. Y vamos a tratar de profundizar en ella. Y tú con estos principios te lo aplicas a tu vida para que entiendas y desees experimentar la confesión cristiana. Es más, vamos a decir todo eso. Que deseemos y... ¿cuál era el otro? Entendamos la confesión cristiana. Desear y entender. ¿No sería mejor practicar eso? Ya yo ni pienso en eso ya. Un día lo vamos a practicar, sí, me imagino que sí. Ese sería el ideal. Pero vamos a conformarnos hoy que entendamos, ¿ok? Y deseemos saber qué es eso de confesar, la confesión. ¿Están conmigo hasta ahí? Una vez un predicador dijo algo que yo me molesté cuando lo dijo porque se oía tan trivial. Pero a la misma vez cuando pensaba en lo que dijo, sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Dijo una frase que tenía mucho peso, pero no me gustó en la manera que lo explicó. Él dijo, el cristianismo es confesión. Se oye trivial, ¿verdad? Reducir unas cosas tan gloriosas y tan grandiosas simplemente a algo tan leve como hablar algo. Pero mientras más pensaba, decía, tiene razón, pero no me gusta cómo se oye. Porque uno sabe que es más que eso. Tiene que haber muchas cosas más profundas que eso. Pero vamos a desglosar esta verdad. Todo el mundo diga, el cristianismo es confesión. Ahora, confesión, no estamos hablando de confesar dogmas, como una recopilación de doctrinas memorizadas, no es eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que eso no es lo que estamos hablando con la confesión. La confesión no es tener palabras mágicas, como si fueran fórmulas de fe que te ayudan a manipular a Dios. Eso no es lo que estamos hablando. Eso es lo que reducen ahora el cristianismo, a tratar de decir ciertas cosas de cierto orden, de cierta manera, repetirlas muchas veces, como de alguna manera puedas así controlar los cielos. Esa no es la confesión que estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando decimos que el cristianismo es confesión? Estamos hablando de la confesión que viene por el Espíritu Santo. Una confesión que te abre a Dios. Y por abrirte a Dios, te abre a los demás. Ya nos podemos ir para la casa. Pero como usted está mal acostumbrado a que explique 1000 veces de 1000 formas diferentes todo, pues voy a seguir predicando. Es que el Espíritu Santo te abra a Dios para que tú puedas hablar con Dios a tal nivel que puedas abrirte o hablar a los demás. Es que por fin llegas a un punto donde tú puedes hablar ante Dios lo que eres. Y como has sido transformado en su amor,
Ahora puedes hacer lo que hablaste en el poder que Dios te da, que te ayuda a conocer más del Señor y a caminar más en su revelación y su verdad. Traducción, es una confesión que te ayuda a orar, a adorar y a hablar efectivamente con claridad y transparencia. Te ayuda a entenderte tú, a ti mismo, y ser entendido mejor por Dios y por los demás. Eso es lo que queremos decir con que el cristianismo es confesión. Si el cristianismo que tú y yo tenemos, va a serlo bien práctico, bien sencillo, no nos ayuda a hablarnos bien los unos con los otros, no nos ayuda a entendernos, ni a nosotros mismos en la presencia de Dios, ni a los demás, entonces no tenemos un verdadero cristianismo. Si tú estás confundido contigo mismo, tú no entiendes a los demás y no eres entendido por nadie, tu confesión cristiana, tu cristianismo no ha producido el fruto verdadero de lo que es la confesión cristiana. ¿Me siguen o no? Ahora, vamos a tratar de analizar este verso. Aquí vemos en este texto la idea que nace en las escrituras, la idea judaica, hebrea, de que todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la enfermedad que hay en el mundo entero y en nuestras vidas es por causa de la raíz del pecado no confesado. Qué terrible, ¿eh? Si no, lea esto como el papagayo. Aquí dice, orar los unos por los otros para que sean sanados. ¿Qué relación hay entre sanidad y confesión? La idea detrás de esto, la raíz que siempre han creído, por eso usted siempre ve en la Biblia, y especialmente en el ministerio de Jesús, una relación bien directa entre la enfermedad y el pecado. ¿Qué dijo Jesús a la persona que sanó? Dijo, ve y no peques más para que no te venga otra cosa peor. Cuando vino un hombre que quería hacer, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero él vino para sanidad. ¿Por qué le dijo? Porque hay una relación. La maldad, el sufrimiento, el dolor, las cosas del mundo caído están conectadas al pecado. Pero nosotros hemos perdido de vista que realmente el problema no es el pecado. Oh my God. Es el pecado no confesado. Entonces, ¿qué quiere decir? No dice ora por sanidad, sino confesaos los pecados los unos a los otros. Para que entonces, todas estas cosas que vemos, que corrompen, que destruyen, que degradan, que enferman, que debilitan, todas esas cosas serán sanadas a la misma vez que confesamos y oramos. Porque la dinámica de Dios está bien relacionada en la dinámica los unos con los otros. Tenemos que aprender a confesar delante de Dios para poder hablar con los demás y saber hablar con los demás para poder confesar delante de Dios. Si tú ves enfermedad, si ves dolor, si ves sufrimiento, tienes que ir a la raíz de toda la maldición, que es el pecado, que nunca se quiere enfrentar, no se quiere reconocer y no lo queremos procesar a través de la confesión. Ahora, cuando hablamos de pecado, enfermedad o pecado, sufrimiento o falta de confesión, no es una conexión o una coordinada conexión directa. Eso no es lo que estamos hablando. Eso es lo que mucha gente piensa. Como quien dice, yo peco poco, pues poco sufrimiento. No es eso. 5 pecados, pues 5 consecuencias. No estamos hablando de eso. Estamos hablando más de una idea general. Una verdad de principio que nos ayuda a entender y a ver el mundo dentro del contexto hebreo y bíblico. Que todos estamos conectados a lo que está sucediendo. O sea, ninguno está aislado o exento de la depravación y maldad del mundo. O sea, el mundo está caído y tú eres parte de ese mundo caído. Por lo tanto, todo lo que está corrupto, todo lo que está degradado, te afecta. O sea, así como la línea de tinieblas corre a través de todos nosotros por igual,
también los sufrimientos y las consecuencias de esa maldad nos entrelazan y nos influencian, sin hacer excepción de personas. Hay veces que los que menos pecan son los que más sufren. Pregúntele a Job. Se puede escribir un poema completo de eso. Que Dios dijo, no dijo Job, no dijeron los amigos, Dios dijo que no había un hombre más justo. ¿Cuándo rayos Dios ha dicho que había alguien justo? La Biblia dice que Dios miraba por toda la tierra y no encontraba ninguno. Que hasta Dios mismo se admiró y se impresionó de su justicia. Sin embargo, terminó sufriendo más que todos los sinvergüenzas. Eso no es una relación directa. Jesús nos advirtió en contra de pensar de esa manera. No es que este pecó ni sus padres. Es que hay un problema más grande que nos afecta a todos. Y lo que nosotros que tenemos que buscar es la gloria de Dios y la manera en que Dios usa los sufrimientos para revelar su naturaleza. Ahora, cuando estamos sufriendo por falta o por consecuencia de no estar hablando los pecados mundialmente, personalmente, se vuelve un momento de estar sobrios. En inglés le dicen un reality check. Se vuelve un momento de reconocimiento. ¿Cómo se dice reality check? De darte cuenta. Ayúdeme a predicar. De percatarte. De autoanalizarte. Ahora que vemos y entendemos claramente en carne propia cómo la maldad afecta, porque estamos sufriendo, este es el mejor momento para practicar y ejercitar la medicina y el antídoto contra todo el pecado y la maldad, que es la confesión cristiana. Yo me recuerdo mira, voy a citar a un sinvergüenza. Nos debería dar vergüenza que hasta los sinvergüenzas a veces tienen más revelación que los justos. Un tipo que esos tipos, yo no sé ni para qué existe en la tierra. Se llama Mike Tyson. De todas las personas que podemos citar, te voy a citar a Mike Tyson. Mike Tyson, cuando fue a la corte, lo metieron preso, le hicieron una entrevista y él le dijo a la persona que lo estaba entrevistando: te puedo decir con conciencia limpia, delante de Dios y de los hombres, que yo no hice nada de eso que lo que la mujer esa dijo. Pero yo he hecho muchas otras cosas en mi vida de las cuales esta corte no ha hablado y por eso no me molesta pasar por lo que estoy pasando. No se trata de una conexión directa, es que uno sabe que de una manera u otra, sea lo que yo hice o lo que hice lo otro, todos estamos en el mismo bote y hemos contribuido a la disfunción. Y ahora que vienen las consecuencias, sean directamente a mí o a los demás, es tiempo de reflexionar en la confesión cristiana, confesar los pecados los unos a los otros, abrirse a Dios y abrirse a los demás. ¿Están entendiendo o no? Hay pecados humanos que causan dolores y angustias. Y nosotros ahora, cuando estamos siendo expuestos a las consecuencias, a los sufrimientos, pues eso nos invita a la confesión. Porque también tus pecados personales, aunque quizás tú no veas las consecuencias en tu vida, otro está sufriendo o padeciendo la consecuencia de lo que tú hablaste, lo que tú dijiste, lo que tú pensaste y la maldad que corre por ti también. ¿Me estoy explicando bien? Tus pecados personales contribuyen, afectan al dolor y al sufrimiento de otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a practicar la confesión cristiana, que lo que hace es que nos pongamos en las manos de Dios, para que seamos instrumentos de Dios. Y para que a través de lo que estamos pasando, Dios traiga sanidad, restauración, intimidad con Él, acercamiento a los demás. Qué triste es que tengamos que sufrir por no querer hablar y que tengamos que aprender a hablar a través del sufrir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué triste es que la confesión se hace tan difícil, porque parece algo trivial. Qué fácil. ¿Cómo puede haber tanta maldad simplemente por no confesar los pecados? Es bien fácil, ¿verdad? Confiésalos aquí hoy. ¿Ves que no es tan fácil nada? Y lo mismo que te prohíbe confesar es lo mismo que causa que la maldad permanezca. No necesariamente en tu vida, en la vida de todos nosotros.
que estamos en el mismo bote contigo. ¿Me siguen o no? Entonces el problema de la humanidad en la Biblia no es el pecado, sino la falta de la confesión. Fíjate como en el principio Adán y Eva, y esto es bien terrible, los pensamientos intérpretes y los eruditos, los intérpretes judaicos siempre dijeron que si tan solo la humanidad hubiera asumido responsabilidad, mostrado una actitud de arrepentimiento y tan solo haber confesado, Dios hubiera trabajado de manera muy diferente. El principio no fue el problema de que habían caído. El problema fue que cuando Dios vino a confrontar para hablar, ellos no quisieron confesar. ¿Qué hicieron? Se encubrieron, se justificaron y los sinvergüenzas hasta a Dios acusaron. La mujer que tú me diste. Eso, detrás de eso está, tú sabías que esto iba a pasar. Y si no quisieras que pasara, no me hubieras dado a la mujer esa. O sea, en última instancia la culpa es tuya, no es mía. Entonces le pasó la culpa a la mujer le pasó la culpa al diablo. Y el diablo no tenía que echarle la culpa. O sea, el problema fue una falta de responsabilidad. ¿Qué pasa? El hombre, la maldad empieza a aumentar, inmediatamente se multiplica. Después dos hermanos terminan matándose, peleando. Un hermano mata al otro. Y cuando viene la confrontación, ¿acaso soy yo el que debe estar preocupándose por mi hermano, por los demás? ¿Qué me importa a mí lo que le pasa a quién al otro? No había, Dios está tratando de invitar como a Adán y a Eva a confesar, a dialogar, a expresar, a abrirse. Tú y yo podemos resolver cualquier cosa si hablamos, es lo que Dios está diciendo. Ven, dime lo que está sucediendo. Yo voy a resolverlo. Si tan solo viene una diferencia de actitud, Dios, no sé dónde estoy. ¿Dónde estás? No sé dónde estoy. He permitido que la mentira me domine. He perdido mi identidad. Me estoy escondiendo. Ayúdame en mi debilidad. Me arrepiento. He fallado. Dios hubiera restaurado. Pero Dios tiene que enseñar. Ahora, mira, te tengo que vestir y te tengo que cubrir y tiene algo que morir porque tú no sabes confesar. Porque la confesión no es hablar, es abrirte al Espíritu a que te procese a través de un diálogo con Dios y los demás. ¿Están conmigo o no? ¿Quiere que el mensaje vaya light o quiere que siga intensificándose? Ayúdeme a predicar. Amén. ¿Están conmigo o no? Entonces, que no es el problema, no es el pecado, es la falta de la confesión. Que la falta de comunicación con Dios. Ellos se encerraron, perdieron la habilidad de hablar, su conversación se volvió una de justificación, de manipulación y de egocentrismo. Se encubrieron. Empezaron a aparentar, por eso se vistieron con hojas. Empezaron a suprimir su verdadera identidad y crearon falsas imágenes. Creían que ahora ellos eran igual que Dios, con la misma sabiduría y saber el bien y el mal. Se ocultaron de todo lo genuino, de todo lo auténtico, de todo lo verdadero. ¿Qué están ahora? En desconfianza, y esa es la raíz que no te hace confesar. No confían ni en Dios mismo. Tengo miedo de que está paseándose ahora por el jardín. Desconfianza, inseguridad, complejos, porque estoy desnudo. Creyendo, defendiendo y patrocinando la mentira. Creyendo tener una sabiduría propia. Y nuestras bocas ahora hablan de todo, menos de la gloria de Dios. Sigue mirando para el frente, nadie sabe que estamos hablando de ti. Todo el sufrimiento, toda la maldición, sobre toda la creación, qué horrible, ¿eh? Toda la enfermedad, todo el dolor, hasta la muerte, solo por no querer hablar. Really, como dice Nato, really. Por no querer hablar, por callar las cosas, por querer seguir aparentando, por tener complejo y dejar que la inseguridad te domine. Cuando lo único que tiene que hacer es confesar. Qué silencio fúnebre. Vamos a ir al segundo punto para ver, este está más light. La segunda idea hebrea que vemos en esta porción escritural es la conexión inseparable o la fusión que existe entre la dinámica de confesión a Dios y la aplicación y manifestación de esa confesión en su diálogo con los demás. No se puede disfrutar ni implementar completamente de una sin la otra. Tienen que estar en balance, en otras palabras. Jesús dijo, deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate con tu hermano.
¿Qué dijo Jesús? El más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, y el segundo es igual. Están al mismo nivel, se balancean en uno con otro. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, es como que una cosa está conectada. Todos los mandamientos judaicos, los 5 que tienen relación con Dios y los 5 que tienen relación con el hombre, se entrelazan. Al punto que cuando tú odias a tu hermano, estás matándolo. Y si lo estás matándolo, en última instancia, lo que estás no permitiéndole el derecho a Dios de existir. Eso es como si mataras a Dios mismo. En tu imaginación y en tu mente. Eso no hay esta línea de separación. A veces nosotros creemos, no, yo solo te ofendo a ti. Estás ofendiendo a Dios también. O sea, no puedes separar una cosa de la otra. Confesión a Dios involucra un balance de confesión a los demás. Todo lo que tú no puedes confesar ante el hombre es aquello que no se ha confrontado ni se ha procesado completamente ante Dios. Porque que Dios te da la conciencia, la sinceridad, la paz, te da la habilidad de ser libre de aquello que has confesado en su presencia. Te da la inquietud, el deseo de ser escuchado, de ser comprendido, de pertenecer a alguien más. Entonces esa experiencia Dios la comparte contigo y te sientes libre al grado que sientes la necesidad de dar tu testimonio, de decir de dónde has salido, de expresar las luchas y batallas que has tenido porque Dios te está ayudando. ¿Ven el balance o no? Dios da el poder de expresar y Dios da la visión de propósito para que entiendan la necesidad de confesar a otros. Igualmente, todo lo que no podemos explicar o entender con claridad ante Dios es porque no lo hemos procesado ni entendido abiertamente a través de nuestra comunión y diálogo con los demás. Se hace difícil hablar con Dios porque no tenemos contexto relacional humano. Si tú me ayudas a entenderme, a conocerme, a confrontarme, tú me ayudas a saber qué decir, cómo decir, entender dónde estoy y dónde quiero estar. Y entonces eso facilita la conexión a mi oración. Porque ahora mi devoción, mi adoración, mi vida cristiana tiene contexto, mi confesión tiene realidad. Si yo no puedo estar hablando con Dios de todas estas cosas que no tienen que ver nada con nadie. Eso es lo que nosotros queremos. Venir aquí a escapar de todo. A olvidarme de todos mis problemas. A pretender que yo no soy lo que estoy viviendo. Y a disfrutar de cosas que yo no he pagado el precio ni me interesa saber cómo llegaron. Entonces Dios te escucha y dice, este hijo preciado, hermoso, pero deja tu ofrenda en el altar. Y contextualiza tu vida. Reconoce, entiende quién eres en relación con otros. Y a través de ese diálogo, entonces tú y yo podemos venir a hablar algo que tenga que ver con algo de la realidad. No de tu invento, no de tu idolatría, no de tu amuleto personal, no de tu cristianismo idólatra, sino de lo que la palabra quiere hacer en nosotros, que es abrirnos a Dios y abrirnos los unos a los otros. ¿Ven o no? Porque cuando tú confiesas, vamos a suponer en contexto relacional, para que usted entienda el balance. ¿Estoy haciendo una pizca de sentido? Ok. Cuando tú confiesas, mira lo que pasa. Tú destruyes los ídolos, las imágenes falsas que tú proyectas. Todo lo que tú utilizas para protegerte detrás de las apariencias es destruido cuando tú confiesas ante los demás. ¿Qué hace? Esto establece lazos de confianza, te da un fundamento. Y te da una fortaleza que te protege en contra de las mentiras. Eso lo hace relacionalmente. Y eso, cuando tú lo disfrutas en comunión con los demás, te ayuda a venir con sinceridad delante de Dios. Voy a dar un ejemplo. Es como, mira, el diablo, la Biblia dice que es el acusador de los hermanos. Él viene a atormentarnos, a condenarte, a poner vergüenza. Pues tú sabes que él tiene todo el derecho de atormentarte porque tú en verdad no has confesado tus pecados. Si el tribunal del cielo, la justicia celestial, el juez soberano, la gracia divina no se ha implementado en tu vida por el Espíritu Santo, no te ha abierto a Dios porque no te ha abierto a los demás. Cuando el acusador viene, tú no tienes con qué protegerte de las mentiras del enemigo. ¿Me entienden o no? Mira, si viene una persona, ve, ya me voy a meter en problemas. Viene una persona y viene aquí y empieza a hablar pestes de ti.
Tú esto, tú lo otro, tú lo otro. ¿Tú sabes cuál es tu poder en contra de todo eso? Si tú has confesado. Y entonces yo sé, nada de eso es verdad. O yo sé, no es como tú lo dices. Yo sé la otra versión. Y de todas maneras, aunque fuera verdad, ya Dios procesó eso. Ya eso no es verdad, ya eso no es realidad, ahora estamos en otra cosa. Pero como tú lo encubriste, lo encerraste, esas mentiras cogen poder y el enemigo puede atormentarte. Y nosotros, ni nosotros mismos te podemos defender. Porque ahora tú tienes que dar explicaciones. Y todas vienen con justificación, con apariencias, para defenderte. No con humildad para ser transformado, abrirte a Dios y a los demás. ¿Ves la diferencia o no? Entonces, por eso es que tú y yo tenemos que practicar continuamente, confesar las cosas, para dejar en vergüenza al diablo y a los que se dejan usar por Satanás. Sí, la confesión destruye la idolatría, te da confianza. El pasado no te puede controlar ni manipular. El ser entendido, escúchame hoy por favor, el ser entendido, ¿alguien quiere ser entendido? El ser entendido es confirmación de estar en tacto con la realidad común y comprensible. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos saber que nuestras experiencias, como dice la Biblia, son comunes? Que todos estamos pasando por las mismas necesidades. ¿Cómo tú puedes recibir esa esperanza, esa validación, esa confortación si no confiesas y no descubres lo mismo? Been there, done that. Got the t-shirt and the hat. You're not special. No eres especial. Hemos pasado por lo mismo. Y tu experiencia es común. Y ahora tú te sientes que te puedes ser identificado con los demás y perteneces a una experiencia que todos estamos disfrutando. Así como es real el dolor, es el perdón y la restauración. Entonces te sientes entendido. Eso te valida. Tú perteneces a la experiencia humana. Nosotros los cristianos venimos a la iglesia a confesar delante de Dios y confesar los unos a los otros para que aprendamos todos en esta escuelita cómo ser humanos. No estoy diciendo que ya lo sabemos, estamos aprendiendo. Dios nos está enseñando a través de la confesión. Hablando con Dios, escuchando a Dios, hablando con los demás, escuchándonos los unos a los otros. A través de orar y la confesión somos sanados. Y las consecuencias de la maldad y el sufrimiento, por todo lo que no se confiesa, no cae en este lugar, sino que recibimos a través de esas cosas restauración, reconciliación, sanidad, bendición del cielo. Sí, es literalmente la aceptación propia. Cuando no hay identidad, tú no tienes contexto. Por eso es que yo siempre digo, tú no sabes quién eres a menos que no tengas contexto de relación con el otro, con los demás. Tú tienes que verte a través de los ojos de otro para tú mirarte a ti mismo. ¿No me crees? Vea la película Castaway. Ya ese tipo se iba a volver loco. Pero lo único que lo sanó es que él hizo un otro, aunque fuera inventado. Cogió una bola de voleibol, le puso pelo, con la sangre de él, que representa la vida, le dio vida y le puso nombre y empezó a hablar para no volverse loco. Y a través de la vida del otro inventado empezó a tener contexto de quién él era y de quién podía ser. Porque las personas aisladas de relaciones no tienen contexto y no pierden su identidad. Si todo lo que tú escucharas continuamente son los pensamientos de tu propia cabeza, tú no sabes quién eres eventualmente. Vas a desarrollar un complejo de doble personalidad, o triple, o puede que hasta quintuple. Porque son muchas voces, y cómo tú diferencias si alguien no te ayuda, no, eso no eres tú. Háblate a ti mismo, óyete a través de mis oídos y mírate a través de mis ojos para que te concretes, te contextualices, te visualices y puedas diferenciar, identificar, eso no soy yo. Si cuando tú vienes a Dios, tú tienes que decir, yo soy un nombre y un apellido. ¿Nombre qué? Nombre dado por alguien. Apellido que heredado de alguien. Vengo a hablar que el lenguaje que he aprendido de palabras. Palabra, imagina que el contexto de la humanidad me dio. ¿Por qué? Porque tengo relaciones. Estas cosas cuando están definidas y están validadas, se hacen reales y vivas en la presencia de Dios. Y entonces podemos orar. Porque ya sé quién soy. Porque me miré, me contextualicé, abriéndome a los demás.
¿Hago sentido o no? Por eso es que la gente que quieren ser espirituales sin relaciones familiares, especialmente cuando no tienen iglesia, son siempre bipolares, esquizofrénicos. Porque tú necesitas contexto para hablar con Dios. Usted quiere ver la gente más loca que existe, son la gente que dice que Dios les habla. Pero como no tienen alguien que los rete, es decir, ¿cómo es que lo que Dios te habla no es una experiencia común? Porque si todos en una experiencia común decimos, Dios dice amor, y tú dices maldición, no puede ser que tú seas el más santo, el más consagrado. Cuando tú eres el que menos te relaciona, el que menos conectado está y el que menos contexto tienes a través de los ojos de otros. ¿Cómo vamos a probar los espíritus si no nos confrontamos los unos a los otros? ¿Están vivos o no? Fíjate el proceso por el cual el pecado, el sufrimiento y la confesión nos ayuda a reconciliarnos a Dios y a restaurar nuestra humanidad para conectarnos a los demás. Cuando tú sufres, a través de tu confesión, tu sufrimiento ante Dios y los demás, tú lo confiesas y la fe crece. Que Dios puede glorificarse en medio, a través o a pesar de la enfermedad. Y esto tú lo desarrollas confesando. Si tu fe estaba inactiva, paralizada, ineficiente. Tú hablabas mucho, pero había que retar eso a ver si era verdad. Cuando vino el problema, cuando vino la situación, cuando vino el sufrimiento, de repente te ves confrontado. Y que ahora tengo que usar fe verdadera. Que Dios se glorifique en medio de esta circunstancia. O me saque del problema, o use el problema, o me restaure y me bendiga a pesar del problema. Si esa fe no es genuina, no es auténtica, no es verdadera, entonces, ¿de qué me sirve mi relación con Dios? Tengo que ser retado. Y en ese dilema, en ese drama, en ese conflicto, en esa tensión, se hace imperativo la necesidad de alguien que haya pasado por esto, o me entiende en mi dolor, o me ayuda a confesar lo que estoy tratando de creer. Ayúdame a pasar por esto. De repente, las relaciones se hacen necesarias. Yo quiero aprender a sufrir contigo para no tener que después un día aprender a sufrir sin ti. Dejar que tu dolor me toque y que el sufrimiento compartido sea dialogado con Dios y con los demás, para que a través de esa experiencia todos seamos sanados, porque ahí no dice que tú serás sanado, dice que todos somos sanados. Es mejor eso que un día yo tener que aprender, porque no tengo con quién compartir y nadie se puede identificar, voy a tener que aprender cómo confesar delante de Dios lo que no quise confesar delante de otros. Y en ese proceso pasar por la agonía y el sufrimiento que siempre quise evitar, y al final lo que estaba haciendo era echándome la soga al cuello, se ha multiplicado sobre mi ser. ¿Ven la diferencia o no? ¿Sí o no? Es bien diferente. Es mejor relacionarse, darle contexto a nuestra vida. Confesar cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos pasando por angustia emocional, cuando estamos teniendo problemas relacionales, cuando tenemos una dificultad en nuestra vida de oración, cuando tenemos preguntas y cuestiones que nos atormentan en nuestras emociones, cuando no sabemos específicamente o estamos confundidos acerca de la incertidumbre del futuro. Todas esas cosas es mejor hablarlas. Los unos con los otros, confesión. Y eso me ayuda a orar mejor y entonces Dios me ayuda entonces a confesar delante de los demás. Y somos sanados. Entonces, ¿qué pasa? La fe se desarrolla. Fe que no puede existir a menos que no venga el testimonio de otro, que me ayuda a creer que juntos podemos salir de esto. Que yo soy acepto y yo soy amado a pesar de lo que estoy pasando. Que nadie me va a juzgar y nadie me va a condenar. Si ahí se destruyen todas las apariencias y las idolatrías que nosotros creamos. Porque te vuelves vulnerable y no hay ningún problema con eso. Hello. Entonces, mire, para dar un ejemplo, en la iglesia se le va a amar, siempre, no importa lo que usted está pasando.
Eso es libertador. Eso te ayuda a orar mejor. Porque dice, si este sinvergüenza hijo de su madre, que no es perfecto, me puede amar así, ¿cuánto más Dios no me amará? Que fue el que le dio ese sentir en su corazón. En ese ambiente saludable podemos pasar cualquier cosa si estamos juntos. Podemos creer en fe que Dios se va a glorificar porque el amor es real, porque lo estamos practicando los unos con los otros. Y sabemos que Dios o nos saca del problema, o usa el problema y a través del problema nos transforma, o a pesar del problema nosotros vamos a ser bendecidos para la gloria de Dios. Esa paz, esa tranquilidad se adquiere confesando a Dios y confesando a los demás. Cuando compartimos y confesamos nuestros pecados y nuestros sufrimientos con otros, viene algo bien sobrenatural. Se llama la compasión, del cuidado y el trato humano para amar y encontrar una conexión con Dios al ministrar al enfermo, al débil. Eso se manifiesta en la presencia de Dios, eso es bien real. ¿Y qué pasa? El enfermo empieza a recibir, empieza a aprender cómo ser amado, a pesar de las limitaciones de su conflicto, de su dolor, de su sufrimiento. Conoce mejor a Dios, porque se hace sensitivo al trato del Espíritu Santo a través de cómo Dios se está revelando en la vida de comunión con otros. Si yo no sabía qué tanto, es que en verdad, no quiero decirlo así, pero es que a veces parecería. Y por eso hay doctrinas que nacen por eso, porque se ve tan obvio cuando tú lo ves, que parecería que es que hay que sufrir. Porque no es hasta que nos duele y nos quebrantamos y estamos aplastados que la compasión crece. Y entonces yo no sabía que yo podía amar, ser compasivo y misericordioso a alguien hasta que no lo vi en sufrimiento. Y quise padecer con esa persona, abrirme a ellos y ayudarlos. Yo fui transformado en el proceso. Y no solamente eso, esa persona aprendió a ser amado y a recibir, porque no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que aparentar, simplemente está vulnerable a la misericordia de otros. Y el tacto de los otros, Dios se revela en su amor a través de esas vidas sacrificadas que quieren confesar y ayudar a esa persona a restaurarse. Y en ese proceso nosotros aprendemos lo que es el amor verdadero por Dios y por los demás. Y si somos honestos y nos quitamos la careta y dejamos el doctorado y la cinta negra, tercer dan en hipocresía, reconoceríamos que si no fuera porque hubiéramos pasado por eso, jamás hubiéramos aprendido esa gran verdad. Tenemos que a veces vernos en situaciones difíciles para confesar. Entonces, yo recibo, y recibir a veces es más difícil que dar. Wow. Recibir. Recibir es más fácil que dar para el que está acostumbrado a dar mucho, sin esperar nada a cambio. Entonces, por eso es que es importante confesar los unos a los otros. No dejes que el corazón de alguien se endurezca. Tú, cuando ves que alguien se abre a ti, tú ábrete a los demás. Ponte en la posición. No te subas a tu pedestal. Oh, está chavado. Oh, a mí nunca me ha pasado eso. Porque yo estoy en otro nivel espiritual. Ábrete. Y di, mira, aunque yo no entiendo lo que tú estás pasando porque nunca he pasado por eso, yo también he pasado por otras cosas que me han puesto en situaciones comprometedoras. Y me identifico con tu dolor y quiero que sepas que te acepto y te amo igual. Pues tú no eres mejor que yo ni yo soy mejor que tú. Confesamos y oramos y juntos seremos sanados. Porque de todo lo que yo te estoy ayudando a ser librado a ti, es algo de que Dios me está librando a mí también. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Yes. Literalmente. Por eso es, aprende a sufrir con otro o vas a tener que aprender a sufrir solo. ¿Por qué yo les hablo tanto a ustedes de tantas cosas? Porque yo no quiero que ustedes pasen por todo lo que yo he pasado. Aprende por el consejo mío. O si no, vas a tener que aprender. Dios te advirtió, el Espíritu Santo te trató de ayudar, pero no te quisiste abrir. Vas a aprender con la universidad del sufrimiento. Y ahí vas a aprender todo clarito. Lo vas a ver clarito. ¿Qué pasa? Entonces, desarrollamos la compasión los unos por los otros. Y empezamos a remover, a minimizar todas esas distracciones de la vida, de cosas que no son importantes.
Eliminamos todo lo trivial, todo lo superficial, todo lo insignificante. En el hospital enfermo nadie quiere hablar de estupideces. Todo el mundo quiere confesar los pecados. Se quita nuestra conversación todo lo temporero, todo lo fantasioso y todas las afecciones que batallan contra nuestra... Aprendemos a desear solo hablar y confesar aquellas cosas que van a permanecer para siempre. En la cárcel nadie quiere hablar de estupideces, todo el mundo quiere hablar de Dios. Y Dios, si me sacas de aquí. Oh, Señor, tempranito voy a llegar a la iglesia. Me voy a postrar en tu altar. Entonces, todo el mundo quiere confesar. De repente como que se hace claro, estas cosas no son importantes. ¿Qué tú quieres? Compartir con aquellos que te aman, ser amado y estar con Dios. Porque te das cuenta que la única razón por la cual las consecuencias te han tocado es porque no te quisiste abrir a Dios. La enfermedad, el sufrimiento causa conciencia de la vulnerabilidad de la vida, que nosotros somos frágiles en nuestra alma y muchos de nosotros no sabemos lo frágil que somos hasta que algo te duela. No sabes lo vulnerable que estás hasta que sufras. Cuando tú veas que un dolor en el dedito pequeño del pie te atribula, te decepciona, te frustra, tú dices, qué frágil soy. Es un dedito nada más. Y ya no puedes orar. Es un dedito nada más. Y ya no quieres ir a la iglesia. Es un dedito nada más. Y ahora te cae mal todo lo que te dice todo el mundo. Es un dedito nada más. Y no quieres que nadie te hable de nada porque me duele el dedo y tú deberías sanarme el dedo. Aunque no tiene que ver nada la persona con lo que está pasando en tu dedo, tú quieres culpar a todos por lo que el dedo sufre. Es un dedo nada más. Pero de repente yo soy bien frágil, yo soy bien vulnerable. Yo tengo que aprender a ser agradecido. Y empezar a confesarme y abrirme más para que Dios me dé una fe para que un dedo no me atribule, no me desconecte y no me separe de Dios y de los demás. Te confronta a un nivel bien personal el sufrimiento con la realidad de nuestra condición emocional y espiritual. Cuando llegó el pecado y el sufrimiento, eventualmente el hombre se dio cuenta de su desnudez, de sus temores, de sus aflicciones, y huyó de la presencia de Dios. De repente, emocionalmente estaba descontrolado, porque espiritualmente estaba desconectado. Entonces, las emociones es como una alarma que te dice que algo está mal, pero en el interior tienes que confesar. Este forzado autoexamen y análisis interno te desenmascara que hay rencores, hay odios, hay frustraciones, hay orgullo, hay errores doctrinales, hay perspectivas de vida equivocadas. Son cosas que rehusamos aprender y no hay otra forma de comunicar al ser humano sino a través de que te tiene que doler algo. Lamentablemente, el extremo dolor es muchas veces el único incentivo para aprender una efectiva, sincera y productiva disciplina de confesión. Traducción: mientras tú estés bien y no tengas mucho sufrimiento, tú no vas a querer confesar nada. Y nunca vas a aprender ni querer hablar con Dios y mucho menos con los demás. Obviamente se supone que sea voluntario. Se supone que cuando tú ves el ejemplo de alguien abriéndose, pues eso te motive, se supone. Pero lamentablemente, la confesión muchas veces nos inspira confesión. Y nosotros nos cerramos y nos escondemos delante de Dios en vez de abrirnos a Él. Y el incentivo que necesitamos es que nos tiene que tocar las consecuencias de nuestra maldad y de los demás. Para que concienticemos y nos demos cuenta de que estamos bien lejos de una conexión genuina con Dios. Porque no puedes orar más de 5 minutos, porque ya quieres correr al médico por cualquier dolor que te da, porque la fe solamente es para creer en la fe, lo que hace el pastor en la iglesia, pero fuera de la iglesia ya perdiste la fe. Te das cuenta que espiritualmente no estás en el nivel que debes estar. Hay que hablar más con Dios, hasta que Dios te dé paz, hasta que te sientas tranquilo. Tú necesitas confesar, sinceramente, más que los otros tienen que escuchar.
Ya estoy a punto de dañar el mensaje y empezar a decir cosas que no debo decir. Pero me estoy aguantando. Tú necesitas confesar. Usted sabe que yo conozco un pastor que una vez me dijo, y él tenía más o menos un entendimiento de estas cosas y él estaba pues, procesando conmigo para tratar cómo implementar esto en la iglesia. Y él estaba bien esforzado. Yo lo admiro a él porque él hacía reuniones de hombres, de mujeres, hacía actividades y hasta los ponía a confesar. Pero él decía, yo me he dado cuenta que la gente solo confiesa delante de aquellos que no conocen. Entonces, cuando yo traigo gente extraña, a los extraños le dicen todo. Pero a los que viven con ellos no le quieren decir nada. Es la misma dinámica de la iglesia católica. Te ponen ahí escondido para que tú no veas a quién te está hablando. Entonces, a ese nivel está nuestra maldad. Que, ok, voy a confesar, pero no en contexto relacional, para no tener que dar cuenta de lo que confieso. ¿Me entiendes? O sea, tú necesitas confesar más de lo que la otra persona necesita escuchar. O sea, tú necesitas escucharte y verte a través de los ojos de otros. Para que entonces las imágenes se destruyan y haya sinceridad. Y you know what? Usted sabe que si yo te digo toda la verdad y tú vas a cambiar y no me vas a amar y ahora todo es diferente, guess what? I don't want nothing to do with you anymore. Qué bueno, porque ahora se sabe que de verdad tú eras un hipócrita. Ya lo sé. Thank you very much. O sea, la confesión nos liberta y desenmascara. Yo lo tengo que hacer por mí, yo no lo hago por ti. Porque yo no quiero vivir de apariencias. Yo quiero estar abierto delante de Dios y abierto con gente que quiere estar abierto a mi vida también. Todo lo que distorsiona tu identidad, a veces tú no te entiendes a ti mismo o te desconoces. Todo lo que atormenta tu conciencia. Hay cosas que te roban la intimidad con Dios o la sinceridad. Todo lo que te evita que estés más abierto a la presencia del Señor. Eso es material que tú debes considerar que es un tema bueno para confesar la confesión cristiana delante de Dios y de otros. Continuamente. Tú tienes que evaluar. Como yo sé que no vas a pensar nada, pues tienes siempre la mente en blanco. Y como sé que se te va a olvidar todo lo que te acabo de decir, te voy a dar hasta ejemplos. ¿Nunca te ha dado miedo acerca del futuro? ¿Alguien sabe lo que es el miedo? Yo no, yo estoy en otro. Yo tengo una fe sobrenatural. ¿Alguien le ha dado, aunque sea un poquito de miedo del futuro? Material de confesión. Vamos a hablar de eso. ¿Alguno alguna vez le ha pasado alguna incertidumbre de su salvación? Yo sé que la Biblia dice que somos salvos. Yo sé que la palabra de Dios, yo sé que el Espíritu Santo está en mí, yo lo siento y se supone que eso tenga que ver algo con algo. Pero de vez en cuando algo me atormenta y algo me confunde y mi pasado me persigue. Y siento a veces que no estoy seguro de dónde voy a pasar la eternidad. Incertidumbre. Material de confesión. Te estoy dando material para que pienses. Te descontrolas emocionalmente. Tienes un desenfreno de ataduras carnales. Algún rencor o envidia, celos. Te irritas con facilidad. Tienes desconfianza, falta de confianza con los demás. Pues eso es material para confesar. Procésalo. Con Dios y con alguien. Procésalo. Hasta que sientas paz. Hasta que se te quite la mente. Hasta que sientes que eres entendido. Porque cuando tú entiendes que eres entendido, tú sabes que eso está en las manos de Dios sobrenaturalmente. Que tú no estás solo. Que Dios te dio a alguien con quien hablar. Tus secretos fortalecen las tinieblas en tu vida. Te vas a encerrar en tu mundo, vas a distorsionar la realidad y vas a perder el poder de sacar las cosas a la luz. Tenemos que aprender a confesar las cosas. Hay gente que empiezan relaciones y terminan relaciones y empezaron la relación sin confesión y la terminaron sin confesar. Usted está loco. No haga eso. Confiese las cosas.
A veces venimos a la iglesia sin confesión. Y nos vamos de la iglesia sin confesar nada tampoco. No anunciaste tu llegada y no anunciaste tu partida. O sea, es como que no importa. Te vale todo. Yo llego ahí cuando me da la gana y me voy cuando me da la gana. Ofendemos, lastimamos a los demás y no hacemos ninguna confesión. Mandaste a alguien para la porra, insultaste al otro, lo mandaste para el infierno, maldeciste a la madre que los parió a todos y después al otro día, Dios los bendiga. Really, como dice el auto. ¿Dónde está la confesión? Por lo menos, hermano, se me fue la mano, perdón. No quise decirlo así. Y pensé una cosa y dije otra. Cuando tú no confiesas, no reconoces. Y cuando no reconoces, no identificas. Y cuando tú no tienes identificación, tú pierdes el sentido de diferenciar las cosas. Por no reconocer y por no hablar, no te ubicas cuando has cambiado y empiezas a actuar como si siempre habías vivido transformado. Y a consecuencia ni te das cuenta cuando pierdes lo recibido y poco a poco retornas a tu pasado. Se das una vuelta completa y como no quisiste hablar, no, porque tú quisiste pretender que tú siempre estabas en el nivel que ahora has recibido. Como no quisiste ser agradecido y reconocer, yo estaba allí y salí, ahora estoy en esto. Y quisiste aparentar que tu vida siempre fue al nivel que estás de excelencia, de paz y de madurez. Ahora poco a poco vas perdiendo eso y ni te das cuenta. Porque tú no estableciste el reconocimiento y diferenciar lo que es lo donde yo salí y donde yo estoy. Lo que Dios estaba haciendo y lo que ahora yo he madurado y he procesado en confesión. Y por eso protejo y no pierdo las cosas con facilidad, porque sé lo que toma tener lo que tengo. Esa es la confesión. ¿Qué cosa? Mira, el diablo no tiene ningún poder. El único poder que tiene ese pájaro feo es el que tú le das por no confesar. Tú le das material, tú le das trabajo y tú le haces el trabajo fácil porque él te puede acusar, te puede condenar. Eso es lo único que él puede hacer, el poder de acusarte. Porque tú no has confesado, no tienes paz en la conciencia. Él puede atormentarte, recordarte. Pero si tú confiesas, eres libre. ¿Amén o no? Dile que está a tu lado, me tengo que confesar. Denle un aplauso al Señor.